Fernando Ramírez, estamos hoy 20 de junio. ¿Cuál es la situación de colegios e instituciones privadas? ¿Dónde estamos parados? Por favor. Yo creo que tenemos que empezar distinguiendo que, por lo menos a mí me gusta clasificar en tres grandes grupos. Las escuelas privadas que tienen una cuota hasta 500.000 guaraníes, las escuelas privadas que tienen una cuota entre 500.000 y 1,5 millones, y las escuelas privadas que tienen una cuota de más de 1,5 millones. ¿Por qué digo esto, Carlos? Porque esas escuelas que están de 500.000 para abajo son hoy las que más están sufriendo. Las están entre 500.000 y 1,5 millones, hoy tienen un nivel de mora de más o menos el 70%. Cuando empezó esto, yo decía que lo importante no era el descuento. Los padres se peleaban por el descuento y yo decía, eso no va a ser importante, importante va a ser la mora. Entonces la mora más el descuento, hoy hay colegios que no están pudiendo cobrar, digamos, el 10 o el 20% de su nómina, de lo que podrían estar recaudando. Y esto es muy simple, si el colegio no tiene o no recibe las cuotas, el colegio no puede pagar los maestros. Entonces el servicio no se puede mantener. Y yo creo que hoy no se paga por tres factores principales. El primero, porque hay familias padres que se quedaron sin trabajo. Pensamos todos que cuando se terminaba la etapa y volvíamos, poníamos on y todo iba a estar igual. No, no se vende, no hay venta, el comercio no reacciona, todo no es tan rápido. Entonces se empezaron a asustar. Otro grupo de familias se les redujo el salario. Y otro grupo está a la expectativa, a ver si qué pasa. Y entonces lo que en Paraguay siempre se hace es, lo último en pagar es la educación. Eso impacta tremendamente en nuestras organizaciones. Y aquí ocurre algo. Hay colegios que se cerraron y las familias ahora reclaman. Entonces yo digo, reclamamos tarde, porque tendríamos que haber hecho antes una conversación entre todos para decir, desde los directivos, señores, no damos más, desde los padres, pongámonos las pilas para salvar el colegio, que al final es el que elegimos para nuestros hijos, y los maestros también un acuerdo para decir, bueno, vamos a aflojar un poco acá y vamos a tratar de sostener este tiempo. Esa conversación es la que no hay. Acá ¿Por qué? Y no tenemos la costumbre de... Yo voy a decir algo que, bueno, a lo mejor va a ser una condena, pero para mí lo más autoritario que hay, el autoritarismo que todavía se transmite en nuestro país, se transmite en la educación. Es lo más autoritario que tenemos. ¿Por qué? Fíjate vos, en el aula, en la sala de clases, solo vale la respuesta de la maestra. Si vos investigaste y trajiste esta respuesta, no vale, vale la de la maestra. ¿Qué estamos enseñando como sociedad? Entonces, lastimosamente, todavía no comprendimos las escuelas que somos una comunidad educativa, que tenemos que conversar, que tenemos que hablar. Todavía vivimos esa antigua posición donde los padres son un gremio, los profesores son un gremio, y no está mal que se unan y que se junten, pero en pos de una causa común, no para destruir una causa. Entonces cada uno se va por su lado, pero eso es reflejo de nuestra sociedad. Para mí es un reflejo de cómo vivimos en nuestra sociedad. Claro. La escuela no está exenta de cómo somos cotidianamente. Y eso es lo más grave de todo este tiempo también, Estela. En esta crisis de los colegios privados, yo creo que hay mucha responsabilidad de los directivos de los colegios, que por la experiencia de hablar con la gente que tenemos los periodistas, que en un momento fue bastante crítico, ¿verdad? Cuando se planteaba sobre todo la reducción de la cuota y porcentajes que se manejaban, que todos te decían que los directivos no se bajaban a hablar con los padres y nunca se planteó eso que usted dice. O sea, el diálogo entre los directivos del colegio privado, los padres y los docentes de buscar una solución común, porque yo no creo que haya un solo padre y una sola madre que le quiera quitar a su hijo del colegio justamente por el sentido comunitario del colegio. Totalmente de acuerdo, Estela. Imagínate, porque yo sabes qué digo. Cuando uno elige un colegio, no elige solo la enseñanza, Claro. elige una manera de estar en el mundo. Totalmente. Imagínate los compañeritos, hace 8 años que están juntos, vos ya le conocés a la mamá del compañero, tienen toda una, se juntan, esto, y vos vas a perder eso. ¿Por qué? Yo no creo, como vos decís, que nadie quiera perder el colegio de su hijo, solo que como no hay diálogo, el diálogo llega y nos pasa en todo. Cuando el agua ya llegó al techo nos damos cuenta que vino la inundación, pero nos están avisando, va a venir el agua, va a venir, nadie hace nada. Así somos los paraguayos. Nosotros hace 3 meses estamos intentando que desde el Ministerio de Hacienda nos
ayuden a gestionar algo para calzar esto. No, después, ahora que se empiezan a cerrar y se dan cuenta que puede ser un efecto dominó con 200, 300 colegios cerrados, con miles de alumnos sin escuela porque dicen que vaya a la escuela pública, no es real. ¿Por qué no es real? No es real. No es real porque hoy se puede hacer por la plataforma, pero mañana, si yo soy de Lambaré y no hay lugar en mi escuela, me van a asignar una escuela en Luque. No me hay voy a ir capacidad. a Luque y vivo en Lambaré. Pero a lo mejor mucha gente se va a molestar porque estamos discutiendo nosotros esta mañana por el tema de ¿qué es el subsidio para la Subsidio ANDE? para todos de la ANDE, sí. Dice, ¿por qué van a gastar 250 millones de dólares en ese tema y no apostar a la educación en todo caso? Digo, o sea, a lo mejor no... Claro, si vas a tener que empezar a Sí, ver sí, dónde, si vas a cómo distribuir priorizar la plata. todo lo que significa la educación para un país como el nuestro. Es además un derecho y es además una obligación del Estado, como en ningún otro. Pero yo digo, fíjense el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Nadie dice, y yo estoy de acuerdo que se haga, pero nadie pegó el grito al cielo por el subsidio al transporte. Y a la educación sí. Que, bueno, en No realidad puedo que, entender. claro, pero es el pues, reflejo de nuestra sociedad. ¿Qué- el subsidio qué va al a pasar? pasajero en realidad. ¿Qué va a pasar? Si las cosas siguen así como están hoy, si no hay ayuda crediticia, si el gobierno no interviene, si los padres están en una situación complicada y los colegios peor, ¿qué va a pasar? Y Carlos acaba de decir algo que quedó ahí, pero no es menor. El subsidio es al pasajero. El subsidio es a los padres. Claro, porque es la misma cosa. Es la porque te van a- misma cosa. Es la Dice, misma cosa. a la escuela no. Yo no digo que hay que dejar pasar este error mezclo, perdóname Luis, pero No, estoy por mezclando favor. todo porque estamos hablando de... No hay que dejar pasar este error de la ANDE. La ANDE se equivocó cuando hizo mal lo que Totalmente. tenía que hacer. El hecho y- de cuestionar los fondos, de dónde van a salir, no significa que se le justifique a la ANDE. O sea, eso... Claro, hay que- Claro, que- si va a haber un que subsidio quede para los claro. colegios también se tiene que Sí, saber hay- dónde va a claro, salir la pero plata. nosotros ¿verdad? tenemos que apostar a la educación pública y privada como sea. La educación es una. Y la educación es única. Claro. Exacto, la educación es un bien público que puede tener una gestión privada o una gestión pública. De hecho, hay países como Inglaterra donde toda la escuela tiene gestión privada, toda. Entonces la oferta es diferente. Entonces yo digo, lo que tenemos que entender que la educación es central, que la educación, el ciudadano, el padre de familia, la mamá que se quedó sin trabajo. Y les voy a contar una anécdota. Hablo con una señora y le digo, ¿por qué? Porque es una vendedora del mercado. Y dice, ¿por qué usted le lleva a ese colegio? Dice, porque yo por lo menos quiero que tenga baño y el techo no se caiga. Dice, y la señora hace un esfuerzo para la primera plata, el primer dinerito que gana en la semana, paga la cuota del colegio. 160.000 guaraníes. Hoy ese colegio hizo 50% de descuento. La cuota de 80.000 guaraníes no se puede pagar. Porque se quedó sin trabajo la señora. ¿Cómo va a pagar? Qué Entonces, difícil. a ese tipo de personas, de familias y de escuelas, nosotros planteamos que se les sostenga. Nosotros no planteamos que se les sostenga a los colegios que tienen una cuota de más de 1,5 millones de guaraníes. Eso no tiene sentido. Ni a los Pero maestros. eso es muy importante lo que estás diciendo, Luis, porque hay colegios que te cobraban 1.700.000 guaraníes por mes. Después hacen un descuento y quedan en 1.100.000. Pero ese es otro tipo de colegio. Otro tipo de colegio. tipo de colegio. Otro tipo de maestros, es otra realidad social, cultural que envuelve a la escuela. Incluso en la formación de del educador y del alumno es diferente porque hay ejemplo y ejemplo. Es permanente, es constante, tiene buen internet, tiene buena computadora, todo lo que se quiera. Así Pero es. miremos la otra parte, lo que estás Así diciendo, de una cuota de 160.000 guaraníes. Así es, Carlos. Por eso que tenemos que entender el sector y lo que decimos cuando decimos la escuela privada. Y voy a poner un ejemplo más. El colegio Colpin que se cerró es un colegio técnico que ofrecía tecnicaturas que no ofrece la escuela pública. Ninguna escuela en el Paraguay ofrece la tecnicatura que ofrecía ese colegio. ¿A dónde van a ir? Claro. Entonces, tenemos que entender más de educación y atender más a la educación con cuidado. Yo tengo la sensación que la educación le atendemos como a cualquier industria. Es decir, ahí están los créditos. Pero ¿cómo un crédito que vos le das a la industria le vas a dar a una escuela? No, es que no estamos entendiendo lo que significa la educación. ¿Usted tiene cifras de cantidad de colegios privados que cerraron ya? Oficialmente cerraron 2, son 700 alumnos en la calle, hoy 700 familias. ¿Ese es el Chiang Kai-shek? El Chiang Kai-shek El Colpin. y Que el fue Colpin. intervenido, Pero fue fíjense, intervenido. dos colegios emblemáticos que ofrecen cosas. El Chiang Kai-shek, en su momento ayudado también por el gobierno de Taiwán, ofrece chino mandarín. No hay otro colegio. Entonces, estamos perdiendo como sociedad oportunidades muy importantes
por no atender. Oficialmente, 90 jardines de infantes cerraron, 1.500 trabajadores están hoy cesados. Pero eso no se puede solucionar entre las instituciones privadas y los padres, ¿verdad? Necesariamente debe intervenir el gobierno, Luis. Yo creo que hay niveles en donde se puede solucionar entre los padres y la institución. Sí hay una responsabilidad de la familia de decir nosotros vamos a hacer este esfuerzo. Eso yo creo que se puede hacer. Se puede. Pero también necesitamos los profesores ahí. Ahora, Claro. Luis, vos dijiste algo muy importante. Se analiza a la educación como si fuera una industria, al sector educativo como si fuera una industria, pero también hay que decir que hay sectores que tomaron a la educación como una mercancía y que plantearon la educación como una mercancía, como un producto. Entonces me parece que un cambio cultural, que es el que vos planteás, es un cambio que va a ser un poco difícil, y plantear subsidien, solucionen el problema, no entra muy rápido en la cabeza de la gente. Entonces, hay un problema grave y yo te preguntaba hace un rato, ¿qué va a pasar si las cosas siguen así como están hoy? ¿Cuál es el panorama de aquí a 3 meses o a 6 meses? Y voy a sintetizar diciendo que la educación privada va a ser mucho más elitista todavía, porque todos esos colegios que cumplen una función social no van a poder mantenerse. ¿Y quiénes se van a mantener? Los tradicionales, los emblemáticos, que yo no estoy hablando que eso esté mal, me parece genial que eso siga y es la punta de la educación paraguaya, perfecto. Pero, ¿y el servicio social que cumplen las otras escuelas privadas? Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que, como vos bien decís, Fito, la gente no entiende, ni en ningún lado, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Ministerio de Educación, se evalúa al servicio privado por... Ustedes saben cuántos colegios de esos grandes y emblemáticos son de los 600, 24. De 624 son los que pueden sostenerse. Son 24. Vamos a poner algunos de Ciudad del Este, algunos son 40. 40. Igual. No es una cifra, el resto está en otra condición. Entonces, evaluamos por una punta muy pequeña una masa que cumple una función social y que cumple una función educativa muy importante. ¿Cuál es la solución que ustedes plantean? Vamos a suponer que ustedes tengan un gobierno muy atento y condescendiente, diríamos, con la propuesta que ustedes pueden hacer. ¿Cuál es la solución? Así, si vamos a hacerlo el camino directo. ¿Cuál es? Nosotros pensamos que hay que sostener a los maestros, a las escuelas, con algún porcentaje, nada fuera de lo que el país ya tiene establecido, que es medio salario mínimo. El 80% de los maestros del sector privado ganan salario mínimo. O sea, si vos le calzás la mitad, le haces un bien extraordinario, porque esa mitad justo le voy a dar a la familia de beneficio. Entonces va a ser sinérgico, le voy a hacer una cuota que la familia va a poder, voy a calzar a los maestros y voy a gestionar un recurso para que la escuela pueda vivir. Primera opción, colegios desde 1 millón para abajo. Segunda opción, nosotros decimos BNF, préstamos y créditos blandos en años para que algunos colegios puedan calzar ese desfasaje que hubo de 2 o 3 meses. Tercera opción, IPS, refinanciar el IPS, es decir, no pagar este año, pagar el año que viene, este año dividido en 12 o en 24 cuotas para pagar juntos. Claro. Y una última opción, las becas. En todos los países del mundo, a los universitarios se le da una beca, estudia y cuando termina, devuelve el dinero. Hoy, ¿quién va a salir al exterior a ir a una beca? Hay recursos genuinos que se pueden invertir en los universitarios que están dejando de estudiar porque perdieron su trabajo. Porque cuando hay problemas y crisis siempre se le saca a los más nuevos. Y esos son los jóvenes que están estudiando. Démosle la posibilidad de que sigan estudiando con una beca y que cuando terminen el estudio ellos se comprometan a devolver. O sea, y por último también un préstamo para familias. Fíjate vos, tu cuota de este año por hacer una ficción es de 1 millón de guaraníes, pero el colegio se compromete a hacerte 40% de descuento. 600.000 nomás vos te va a costar el año, el BNF paga por vos. Y vos 600.000 que va a ser el año más barato de toda tu existencia vas a pagar en 12 meses, dentro de 12 meses, en 24 meses. O sea, vas a poder pagar tu cuota del año que viene y tu cuotita de este año. Pero ¿qué pasa? El colegio va a recibir de golpe todo ese dinero. Se mantiene. Fíjate cómo hay salidas que no le cuesta a nadie nada. Es gestión, es disposición. ¿Qué opina del ministro Peta? Peta es una persona que tiene una voluntad enorme de ponerle
un marco de legalidad y de orden a todo, y por todos lados ve la corrupción. Y es una virtud para el Ministerio de Educación, pero hasta ahí. O sea, cuando tenemos que hablar de procesos pedagógicos, cuando tenemos que hablar de la transformación educativa, a mí me preocupa que, como comenzó muy tarde, un proceso de diálogo también. Debería ser el promotor del diálogo, el promotor de los encuentros. Ahora estamos todos disfrutando de los encuentros, del debate. Pero ¿qué pasó? La sociedad está desgastada. Está desgastada. Todos estamos cansados. Incluso los alumnos dicen, vamos a parar, no queremos más las escuelas, no queremos más el colegio, vamos a abandonar el año. Los maestros, o sea, se generó demasiada fricción. Y yo creo que Peta es una excelente persona, pero como político y como fiscal no tuvo todavía la preparación y el tiempo oportuno para entender la crisis. De hecho, no lo culpo, cualquiera le hubiera costado, ¿verdad? Entonces, pero creo que fue un poco tarde la reacción que tuvo el Ministerio de Educación, ¿verdad? Bueno, es un buen ministro a media sería Peta. Es un buen gestor, es un buen gestor. Y yo digo una cosa, y voy a decir esto, porque lo dije y lo hablé con el ministro Peta. Si nosotros no cambiamos la manera de funcionar del Ministerio de Educación, nunca va a haber ministro bueno. Piensen, cada 2 años cambiamos el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación es el dueño de la librería más grande del Paraguay. Es el dueño del copetín más grande del Paraguay, da de comer a no sé cuánto. Es el constructor más grande de la República del Paraguay. Entonces, cuando él tiene que ocuparse de la educación, está desgastado, tiroteado. Los techos se caen, el kit no llega, la comida no es... No, tiene que ser albañil, tiene que ser carpintero, tiene que ser... ¿Cuándo va a ser maestro? ¿Cuándo va a ser maestro? ¿Cuándo va a entrar al aula? Entonces, si nosotros no cambiamos ese sistema, el ministro es una trampa, es una trampa. Creer que el ministro va a poder es una trampa, no va a pasar. Y para una última pregunta y después quiero decir algo más para cerrarla y agradeciendo la gentileza del señor Ramírez. Ustedes ya hicieron como colegios privados, una evaluación de las clases virtuales y Sí. ¿qué dicen? ¿Cuál es su conclusión hasta ahora, por lo menos? Ahí el Paraguay, y esto es otra de las cosas que el gestor educativo tiene que entender, el Paraguay no es homogéneo. Hay localidades de la República del Paraguay donde hablar de una educación digital no es cierto, en el sentido de la parte tecnológica informática. Puede ser la televisión y la radio, pero requiere de una estructura autónoma que nunca le dimos, ni al maestro ni al niño. Entonces ahí tenemos dificultades, pero no porque la plataforma sea mala. No, la plataforma es buenísima, los contenidos, el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el ministerio en este último tranco es inédito. Ha traído personas de gran nivel a trabajar en la plataforma y los contenidos son buenísimos. Pero no es un problema de eso, es un problema de la educación, de la costumbre de estar frente a una computadora. Entonces, en un nivel rural, yo no sé lo que está pasando, sinceramente no sé. En las escuelas privadas, por hablar de cada uno de su campo, sí, hay niveles también. ¿Por qué? Porque el medio cultural que envuelve a la escuela define lo que va a pasar. Porque en algunas escuelas, vamos a suponer estas 24 más emblemáticas, la convivencia normal y natural es el celular y la computadora. Esos niños y esos maestros viven dentro de ese sistema. Hay otras, como hablábamos, a lo mejor más periféricas, Limpio, Luque, Ñembú. La costumbre del alumno y del maestro no es vivir en el celular, en la computadora. Ellos están sufriendo horrores para acostumbrarse. Entonces, y no hay que mezclar, que un sistema a distancia o digital funciona. Casi mejor que el presencial, casi mejor que el presencial. No podemos discutir, no podemos decir más, no funciona, no vamos a decir eso. Lo que podemos decir los paraguayos es no estamos preparados culturalmente para consumir ese producto. Eso es otra cosa. Pero vamos a terminar el año con muchísimas más diferencias entre chicos que tienen oportunidades y acceso y que ya tenían esa cultura y ese entorno y chicos que no. O sea, vamos a terminar el año con mucha más brecha. Sí, y ese es el problema que puede ocurrir. Yo, no obstante, veo que sí el ministerio ha hecho aceleradamente trabajos importantes en cubrir toda la digitalidad. Pero lo que nos falta, a mi juicio, y es una de las cosas que yo recomiendo, es que se aterrice regionalmente. Que se hagan los consejos departamentales de educación, que la Carta Orgánica del MEC define que se tiene que hacer. Y que participe la comunidad
ese es el ejercicio que estamos perdiendo, esta es la oportunidad que estamos perdiendo para decir en esta comunidad qué es lo que va. Y no hay nada, y que siga pues la clase presencial. ¿Qué estamos perdiendo el tiempo? Para cerrar nomás, me quedó eso de ¿por qué tanta diferencia entre un colegio privado y otro colegio privado en el monto, digo? ¿Por qué unos 160.000 y otros 1.700.000? Muchos también están subsidiados o son colegios que tienen subvencionado, ¿verdad? Que ya tienen el pago de los maestros, entonces la estructura nomás lo que se cubre. Y también hay porque hay colegios privados que cumplen una función en localidades muy sensibles. Hay colegios que cumplen una función que tienen una estructura muy básica, muy mínima. Están para una función más social, digamos, ¿verdad? Entonces también son colegios que no tienen mucha estructura y hay esa diferencia porque se instalan a falta de una oferta pública de rigor vamos a decir con cosas básicas. Yo voy a hablar de dos nomás, estructura y baño. Por ejemplo. Solo eso. Bueno, y creo que todos vamos a coincidir en lo siguiente. Quienes tenemos más años ya hemos vivido diferentes situaciones en la vida. Complicaciones, líos, problemas, festejos, alegría, todo lo que vos quieras. Pero esta situación, Luis, le sacó a los chicos un pedazo tan importante de la vida de cada uno de ellos. Y yo discutía el otro día en casa porque decía, nosotros en el día a día, antes de la pandemia, ya no les prestábamos luego la atención que merecen todos nuestros hijos. Porque tengo que trabajar, porque me tengo que levantar temprano, porque me tengo que ir el sábado, porque me tengo que ir el domingo, porque tengo que venir. Después, siempre, después. No digo en todos los casos. Pero hoy, más que nunca, nosotros tendríamos que estar más cerca de ellos. Porque ellos le perdieron, así entre comillas digo hoy, al compañerito, al amigo, porque para ellos ese era un esparcimiento también, no solamente educación, sino que la ilusión de ir a un colegio, de estar con sus amigos, compartir esa amistad, fomentar y aprender juntos. Y eso hace 3 meses que no tienen. Hay chicos que no volvieron a salir nunca más de su casa, Luis. Es así, Carlos, y este es un detalle que agradezco que lo digas, porque la vuelta a clases sí se da cuando se vaya a dar. No cometamos el error que cometimos ahora. ¿Cuál fue el error? Novedad, cambio, internet, la casa y exigencia, matemáticas, tarea. No, por favor, cuando volvamos, por lo menos un mes trabajemos las emociones de nuestros chicos. Dejemos que el encuentro, dejemos que trabajemos el mundo interior y el ámbito emocional, porque hoy hay una crisis, hay un estrés y es una puerta para la depresión juvenil muy grande y tenemos que cuidar. No cometamos el error de volver al colegio y empezar con matemáticas, lenguas y todo. Siempre dije que en este caso se tenían que elegir 3 o 4 materias nomás e insistir en esa y después que sean otro tipo de... ¿Sabes qué pienso? Pero no soy quien para... ¿Sabes qué pienso, Carlos, ahí? Actividad física todos los días y encuentros emocionales de desarrollo de la emoción y el mundo interior. Insistir en las materias que te van a sostener. Y después algunas cosas de algunas otras materias. Y ya está. Y nos vamos pocos días, pero con mucha intensidad para el desarrollo humano.